erráticos, Sí. por no decir críticos, No nos más van que nada, a, no nos van a echar por lo que decimos, no nos van a echar por nuestras opiniones, nos van a echar por la música, yo creo. Nos van a echar nuestros oyentes, nos van a terminar echando nuestros Daniel oyentes. dice, qué horrible esa música. Viste, somos así nosotros. Seguimos más o menos bien porque ya estamos en comunicación con Horacio Vasco Bustingorri. Hola Vasco, ¿cómo estás? Ludmila Soiro y el equipo de Más o menos bien te saluda. Hola Ludmila, ¿qué tal? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, Vasco, permitime que te diga, porque entre compañeros y amigos nos tratamos así. Vasco, vos sos historiador y veníamos un poquito en esta semana medio de entre las efemérides y todas las cosas que pasaron. Apareció otra vez la figura, bueno, siempre está, digamos, pues sobre todo también en la agencia, pero apareció la figura de Rucci a los 52 años de su asesinato, y a mí me parece interesante poder conversar con vos cómo podemos traerlo a Rucci a la actualidad, ¿no? Porque a veces se piensan algunos procesos históricos como más como bueno, desde en ese momento histórico, y a veces es difícil algunos procesos históricos traerlos en la actualidad, o cómo podría ser la figura de Rucci ahora, si la pensamos ahora en nuestros tiempos. Bueno, la figura de Rucci, para traerla a la actualidad, desde mi punto de vista, debemos hacerlo no a la manera que lo hace, por ejemplo, Victoria Villarruel, o en su momento Ceferino Reato a través de su libro, que es una forma de presentar a Rucci como una víctima de la izquierda peronista, a la que han asociado con los gobiernos kirchneristas en particular, y con todos los avances en materia de derechos humanos que hubo desde 2003 a esta parte en general. Digo que no se puede hacer esa reivindicación de la figura de Rucci, obviamente, no porque no haya existido la conflictividad que terminó con su asesinato al interior del propio peronismo, sino porque tiene intenciones muy evidentes en el presente de generar una cuña al interior del peronismo, y además porque deja de lado lo que Rucci representaba en términos programáticos. Yo estoy seguro que, por ejemplo, Victoria Villarruel saldría espantada si se aplicase tímidamente alguna de las propuestas que siempre sostuvo Rucci a lo largo de su trayectoria, y que comenzaron a ser implementadas con el retorno del peronismo en 1973. Entonces, contestando en concreto a tu pregunta, la mejor manera que podemos traer a Rucci a la discusión actual y homenajearlo desde el presente es recordar su propuesta programática, que sería canalizada por el Free Juli a partir de 1973. Horacio, ¿qué tal? Te saluda Quique de la Calle. ¿Cómo andás, Quique? ¿Cómo andamos? Tanto Un tiempo. gustazo. Bien. Vasco, te llevo yo a la lectura de Rucci del peronismo kirchnerista, para llamarlo de alguna manera. Nos conocemos hace 1.000 millones de años, el tema Rucci lo hemos laburado hace mucho tiempo, y en algún momento, en Agencia Pacurondo, que habíamos hecho dossier reivindicando la figura de Rucci, éramos una cosa media extraña, como no se lo puede reivindicar, bueno, Estos Rucci, chicos, ¿con qué se quieren meter ahora? sí, Rucci no, era polémico, como que hegemonizaba la lectura de Rucci, esos afiches que siempre aparecen todos los septiembre, como muy vinculado a un determinado sector del sindicalismo. Hoy pasó mucho tiempo y es una figura que ya, me parece, ha sido recuperada por el peronismo kirchnerista. ¿Qué ves ahí? ¿Te parece que eso pasó de esa manera? Sí, de forma matizada, te diría. A ver. Sí, creo que efectivamente hay una mayor apertura en muchos compañeros que se inscriben dentro del peronismo kirchnerista a revalorizar la figura de Rucci, a incluirla dentro del panteón de figuras que deben ser reivindicadas en la historia del peronismo, pero creo que esa operación no ha sido hecha de forma completa. Es habitual que haya siempre
voces disidentes en este tipo de reivindicaciones, y testimonio de ellos son, por ejemplo, y haciendo referencia a lo que mencionabas recién del laburo de la agencia en torno a la figura de Rucci, son los comentarios que cada tanto aparecen de forma crítica cuando la agencia lo recupera a Rucci. Por lo tanto, sí, suscribo tu interpretación. Creo que la agencia hizo un aporte importante en ese sentido, pero te diría que no es una discusión completamente saldada y que por eso está bueno que estén haciendo este espacio en este momento. Y para, vos decías, hay que recuperar la figura de Rucci y vincularla con el último gobierno de Perón, con el programa económico del último gobierno de Perón. Correcto, exactamente, sí. Porque es una figura que es compleja, que es polisémica, digamos, porque si bien en el último tiempo se ha hecho todo un trabajo en el interior del periodismo kirchnerista, que reseñabas recién, bueno, también es cierto que es una figura que muchos sectores, incluso no peronistas, reivindican como propio. Lo decías vos, Victoria Villarruel, desde un nacionalismo, ponele, o de un anticomunismo. Digamos, ¿te parece falta hablar más del tercer gobierno de Perón, más del último programa de Perón? Sí, claro, me parece que ahí sería clave centrarnos ahí para poder hacer una reivindicación desde el punto de vista peronista de la figura de Rucci, porque, a ver, por ejemplo, lo que hace Villarruel no está centrado en ningún tipo de nacionalismo, sino lo que quiere hacer es meter una cuña en el peronismo, sobre todo en sectores del peronismo, para que queden enfrentados con la tradición kirchnerista, y la idea es presentar a Rucci como víctima de la organización Montoneros, y de esa forma repudiar todos los avances en derechos humanos que hubo de 2003 hasta parte. Ni siquiera ahí veo un atisbo de nacionalismo, que tal vez podríamos encontrar, habría que verlo, en alguna otra expresión política que reivindica a Rucci y a la vez sea crítica del kirchnerismo. Pero en el caso puntual de Villarruel, simplemente es un oportunismo para pegarle a todos los avances en derechos humanos. Entonces, saldado ese punto, creo que, haciendo alusión a tu pregunta, el programa del Frejuli del año 73 es algo que debe ser revisitado, no para aplicarlo en la actualidad en caso de si recuperásemos el gobierno nacional, porque no todos sus puntos se podrían trasladar de forma mecánica, pero sí para conocerlo, porque en ese programa, en el cual ya Rucci, estaba pensando en Agustín Tosco, Rucci adelanta algunos de los lineamientos en su debate con Tosco. Uh-huh. Pues me voy a salir Toski, ¿no? Eso es apuro en el hablar. Cuando Rucci define las líneas programáticas en ese famoso y muy buen debate que sostiene con Agustín Tosco, plantea ciertos elementos que después van a ser implementados en el año 73, como por ejemplo cuando habla de la nacionalización del comercio exterior, que si bien no fue pleno como en el momento del IAPI, sí hubo un avance en cuanto a las potestades de las juntas reguladoras de carnes y granos, por ejemplo, o cuando Rucci habla de la nacionalización de la banca, que no se llega a ese extremo, pero sí a la nacionalización de los depósitos bancarios, que implicaba que todo el préstamo debería estar avalado por el Estado, o sea, la propiedad era privada, pero no así el destino del crédito. Las alusiones que hace Rucci, no en ese debate, pero sí en algunas solicitadas que saca la CGT cuando él es secretario general, solicitadas relativas, por ejemplo, al proceso de nacionalización de la economía que se venía produciendo desde el Onganiato y que de alguna manera dan sustento a la ley de inversiones extranjeras del año 73, que establecía límites muy férreos a la remesa de utilidades o a las áreas de inversión en la cual podía insertarse el capital externo sin desechar la posibilidad de las inversiones externas, obviamente, pero muy regulado por el Estado. Bueno, todos esos elementos estaban contemplados en el programa del 73 y Rucci ya los venía levantando en ese debate con Tosco que hice referencia, previamente en algunas consignas que emite la CGT bajo su mandato,
y recuperando viejas tradiciones del movimiento obrero de las que Rucci había sido parte, como por ejemplo el programa de La Falda y Huerta Grande, que por lo general se lo asocia con una tendencia hacia la izquierda del peronismo, pero si uno lo observa con detenimiento y observa los debates que se dan en torno a esos programas, va a encontrar anticipos de lo que después se intentó implementar en el año 73. Claro. Está bien. No, quería volver sobre la figura de Villarruel. Me quedé con la figura hablamos de Rucci y me quedé con la figura de Villarruel. Porque vos decís... Qué manía que tienen con esa mujer, Pero suéltenla, viejo. Los cruces están. Hay que decir que, por ejemplo, la hija de Rucci, creo que ahora se pelearon, me parece, en el último tiempo, ¿o no? Bueno, se alejó, estaba como asesora en el Senado y se alejó. Claro. Pero no sé si por discrepancias ideológicas ella adujo a motivos personales. Ok. No, porque vos decís, está bien, no lo reivindica desde el nacionalismo, sino simplemente lo reivindica en su cruzada, si se quiere, contra montoneros y contra la política de derechos humanos del gobierno, de los gobiernos kirchneristas. Pero también hace una reivindicación de una figura que está ahí, la reivindicación está. Pasa lo mismo con María Estela Martínez de Perón, que es otra figura incómoda del peronismo, es así, que una figura donde el peronismo kirchnerista no se ha podido meter y sobre la que no ha podido volver, y sí lo ha hecho Villarruel. Entiendo que vos me dirás con la misma lógica, para traerla a su cruzada contra la política de derechos humanos. Sí, efectivamente. Ahí hace un tiempo, justamente cuando Villarruel hace ese homenaje a Isabel, en la agencia publiqué un artículo cuyo título es Villarruel no hace una reivindicación peronista de Isabel. ¿Y en qué me baso? El personaje de Isabel, ya que lo traes a colación, es sumamente contradictorio, está lleno de claroscuros. Hay elementos realmente muy controversiales que tal vez le accedían a ella, o no, eso está más allá de mi capacidad de análisis. Me refiero, por ejemplo, a que ya en el año 75 existe un centro clandestino de detención en Famaillá, en Tucumán. Hay elementos, digamos, sumamente delicados bajo su gobierno, o sin llevarlo a ese terreno, en el plano económico, se produce el Rodrigazo en el año 75, pero por otra parte hay avances de importancia bajo su gestión. Podemos citar en el mismo terreno económico la nacionalización de las bocas de expendio, por tomar un aspecto, y otro aspecto es la ley de contrato de trabajo, que dicho sea de paso era parte de un programa global, porque la ley de contrato de trabajo la presenta Cámpora en la Asamblea Legislativa, toma estado parlamentario con Perón y es sancionada bajo el gobierno de Isabel. Una ley cuyos elementos más disruptivos, digamos, más, si se quiere, radicalizados en torno a la relación capital-trabajo, nunca más se recuperaron desde que fue rasurada esa ley por la dictadura. Si bien algunas cláusulas se recuperaron, no, por ejemplo, lo que hace a limitar que las dificultades que se relacionan con la tercerización laboral. Bueno, Villarruel integra un gobierno que produjo el mayor retroceso en materia laboral desde la recuperación democrática a esta parte, y jamás se la escuchó emitir ninguna crítica en torno a ese punto. Si quiere reivindicar a Rucci desde una mirada nacionalista, una mirada obrera, debería ser muy crítica con todas esas transformaciones que hizo su propio gobierno. Y sin embargo nada dijo al respecto. Remarco esto porque si algo más deberíamos recuperar de la figura de Rucci es el papel que cumple la CGT en presentar esa ley ya en mayo del 73. Los asesores de la CGT, entre ellos el más recordado, Norberto Centeno, claro, fueron quienes impulsaron la ley, y eso comenzó con Rucci como secretario general. Horacio, ¿cómo estás? Te habla Rodrigo Lugones. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Aprendiendo mucho, como siempre, cuando te escuchamos, pero voy a ser incisivo, como es frecuente cuando hablo contigo. Primero, Aníbal Rucci, uno de los hijos de Rucci,
trabaja en el gobierno de Axel Kicillof, es muy cercano a Andrés Larroque, uno de sus ministros, así que hay un Rucci, o hubo un Rucci del lado de la Libertad Avanza y hay uno del lado del gobierno de la provincia Pasan de Buenos mejores Aires. familias. Es verdad. Pero bueno, para ser justo en la valoración, que también hay una valoración positiva de la provincia de Buenos Aires para con la figura de José Rucci. Hace unos días la cuenta oficial del Ministro de Trabajo de la provincia reivindicó la figura de José Ignacio Rucci. Y te quiero preguntar por esto, ¿por qué crees que si en un momento la agencia Pacurondo, un momento del que formamos parte, ponía este tema arriba de la mesa medio en soledad y era tan cuestionado, hoy hay una obra de teatro de la UOM muy exitosa en la que se replica el debate Tosco-Rucci, que dicen que está yendo mucha gente a verla, que convoca mucho a la militancia, que quiere conocer. Hay streamings en los que se discute este tema, digo, no solo uno en el que estuviste vos, que de paso recomiendo que lo vean, Azopardo Stream, sino también los chicos de Cabaret Voltaire, un streaming de Rosario, sí, también están discutiendo este tipo de figuras históricas. Digo, está apareciendo de alguna manera desde diferentes lugares, porque no creo que la UOM, el streaming de Santa Fe y este programa se hayan puesto a urdir un plan para reivindicarlo, sino que evidentemente hay ganas de poder comprender, inclusive por generaciones que se incorporaron al kirchnerismo, con un discurso que tal vez era bastante lejano del sindicalismo, sí, de poder comprender esta figura. ¿Por qué crees que ocurre en este momento, de esta forma? Bueno, esto que preguntás muy bien, Rodrigo, se podría ligarlo con lo que anteriormente había consultado Quique, si de algún modo la discusión que, como bien señalabas, la agencia planteaba ya en el lejano 2010 de forma solitaria, hoy estaría completamente saldada. Todos los ejemplos que vos mencionás me parecen que forman parte de esta mayor apertura a la aceptación de la figura de Rucci dentro de ciertos sectores de la militancia. En ese sentido, confirma esto que anteriormente había preguntado Quique, sin dejar de remarcar que eso no estaba completamente resuelto. Ahora, yo no dejaría de volver a enfatizar el riesgo de que esa reivindicación se haga cuestionando tanto, por ejemplo, los avances en derechos humanos, que tal vez eso no está tan marcado, pero sí sacar ciertas conclusiones, por ejemplo, que están presentes en el libro de Reato. Le voy a decir cuál, por ejemplo. En el libro de Reato se sostiene, él escribe su libro al calor del conflicto que tiene el kirchnerismo con las patronales agropecuarias en torno a la resolución 125. Sí. Bueno, él lo que sostiene es que el kirchnerismo es heredero de una forma de entender la política en clave de amigo-enemigo que abreva en la organización Montonero, o si se quiere en la juventud peronista, y que explica de algún modo cómo el por qué se tensó tanto la política con las patronales agropecuarias, ¿no? Entonces establece una afiliación bastante caprichosa, porque lo que el kirchnerismo está haciendo en ese momento es implementar un programa agropecuario con cierto control de la renta agraria, como lo hizo el peronismo en sus momentos clásicos, de forma incluso más diluida. O sea, lo que quiero remarcar ahí es que el gran conflicto que se armó es típico de los conflictos que tuvo que padecer Perón en sus primeros dos gobiernos e incluso en el tercer gobierno. Claro. Entonces, ¿por qué me desvía ese punto? Porque celebro todas estas reivindicaciones de Rucci que se están haciendo, pero me gustaría dejar, si se quiere, la advertencia o la precaución de que no se hagan esas reivindicaciones bajo una mirada, a ver, parafraseando lo que se discute en el movimiento feminista, como una idea de que nos pasamos de rosca, porque muy por el contrario, todo lo que hicimos en todos estos años quedó lejano aún de lo que se intentó hacer en el año 73.
Y me das pie para que te pregunte la otra pregunta que la dejé para el final, Vasco. Se habla mucho del debate Rucci y Tosco. Desde la izquierda, por supuesto, se lo reivindica como un debate en el que queda expuesto el burócrata sindical contra el verdadero referente basista, ¿no? Y la realidad es que cuando uno lee ese debate, primero que es un debate de un vuelo intelectual, ideológico, para dos dirigentes obreros, elevadísimo, que hoy no está presente en la discusión social de la Argentina y menos en el ambiente sindical. Pero llamativamente, para los que lo miramos con pasión, porque nos interesa lo que tienen para decir los dos, son muchas las coincidencias que los dos tienen. Algunas diferencias obviamente son estructurales y ahí voy. Tienen que ver con que Rucci, es una lectura mía, veremos, yo creo que parte de lo que dijiste tiene relación, de alguna manera la expresión sindical de la comprensión política que tenía Perón del conflicto social, y que para él el conflicto social debía ser resuelto de una forma armónica. Él hablaba mucho de lo apolíneo, de lo armónico, ¿no? Él no creía en la guerra civil, que es de alguna manera el punto definitivo que lo separa de la izquierda, ¿no? De la violencia de la izquierda. Y paradójicamente esta frase de prefiero antes que la sangre, el tiempo, viene a reafirmar varias veces en la vida de Perón que él depone avanzar a fondo con cuestiones que involucrarían la muerte de argentinos por argentinos, justamente para ser fiel a ese concepto. Entonces, de alguna manera, la discusión Rucci y Tosco, que se toma más que nada por las diferencias, no es de alguna manera una discusión que nos sirve para pensar un proyecto de país, para pensar cómo sin llegar a la violencia podemos construir una autonomía, una soberanía, una justicia social, etcétera. ¿Cómo ves eso, no? Evitando la violencia, sabiendo que la violencia existe, que el otro la ejerce de todas maneras. Me parece que es el carozo de esta discusión. A ver, lo que vos mencionabas respecto a la necesidad o no del uso de la violencia, o lo que podría derivar en una situación de guerra civil, no está planteado de forma explícita en el debate. Está planteado, si querés, podríamos decir que implícitamente podríamos deducir que eso está sobrevolando en el debate. Porque, ¿cuál es el momento? Hay como dos grandes discusiones estructurales, más allá de todas las chicanas que puedan aparecer en ese debate. Uno tiene que ver con la organización que se da al movimiento obrero. Es un debate, como bien mencionabas, sumamente elevado en ese aspecto. Tosco da sus fundamentos de por qué tiene que él intervenir a través del mandato de las bases. Bueno, se reivindica las formas de construcción de la CGT de Córdoba. Y Rucci reivindica los órganos institucionales propios de la CGT a nivel nacional y entiende que la CGT Córdoba está actuando de forma rebelde. Claro. Hay un punto de discrepancia. El otro punto podríamos decir que es programático, porque cuando yo les comentaba anteriormente que Rucci dice nacionalización de la banca, nacionalización del comercio exterior, lo está diciendo después que lo afirma Tosco. Sí. Va diciendo coincido, ahí estarían estas coincidencias que vos señalabas, Rodrigo. ¿Sí? Ahora, cuando Tosco dice es necesario también erradicar el capital, no lo dice en esos términos, pero esa es la idea, Rucci dice, no, yo ahí no coincido, el capital debe estar en función social, ¿no? En esa vieja apotegma que está en la Constitución del 49. Exacto. Entonces, ahí lo que se puede ver es una diferencia de fondo, y uno podría deducir, y ahí conectando con lo que vos preguntabas, que el programa de Tosco necesariamente llevaría a una guerra civil, claro, y no hacia el de Rucci. Ahora, dicho esto, en el contexto en que ellos debaten, hay que tener en cuenta que muy a contramano de lo que ocurre hoy en día en torno a la política, hoy tenemos enormes dosis de violencia, pero no en el plano de la política, más en el plano de la vida cotidiana. Por cualquier discusión, dos vecinos se pegan un tiro, pero por entonces en la política estaba muy implementado el uso de la violencia, al punto que ese debate tan interesante, tan meditado, se hace con guardaespaldas de uno y de otro, que están
con armas en el estudio. Entonces, ese es un poco el contexto. Sí. Y lo último que quería señalar en función de esta pregunta, Rodrigo, sí, evidentemente el programa al cual suscribe Tosco debe derivar en una guerra civil para poder ser implementada, ¿no? Porque lo muestra el caso chileno, digamos, que la vía pacífica no tuvo éxito, el caso de Allende. Ahora, el programa del Frejuli también es un programa sumamente conflictivo, porque una cosa es decir, bueno, estamos por la conciliación en el cual el capital tiene un rol para cumplir, que me parece que eso es acertado, y otra cosa es pensar que ese programa no lleva alta dosis de conflictividad. Y vuelvo a Isabel, a que la había traído Quique hace un ratito. Con Isabel en el año 75, aún con todos los retrocesos que había habido en materia económica, seguían vigentes algunas leyes intervencionistas, entre ellas la ley de contrato de trabajo, que fueron repudiados por todo el arco patronal, al punto que el 16 de febrero del año 76 se hiciese un lockout de alcance global de La Quiaca a Ushuaia, hecho por las patronales contra Isabel, acusando que su programa era sovietizante. Entonces no debemos olvidar... El adjetivo me suena, ¿eh? No son muy originales para adjetivar esta gente. Pero lo que nos muestra que aún un programa de reformas estructurales dentro de los marcos del sistema puede ser sumamente conflictivo. Vasco, somos 3 personas que nos quedaríamos 66 horas charlando contigo. Birrita de por medio, te aviso. Pero... Un fernet para mí. Un fernet, yo te pido un fernet, no te preocupes. Pido unas birritas por acá y un fernet para vos. Pero se nos termina el tiempo, así que te tenemos que despedir. Te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien y ojalá se vengan pronto más publicaciones, que estoy ahí a tiro para leerlas. Bueno, Ludmila, Quique, Rodrigo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto como siempre y bueno, hasta cualquier momento. Gracias, Vasco. Escuchábamos a Horacio Vasco Bustingorri, que es historiador y gran compañero de la agencia Paco Urondo. Nos vamos a una tandita recontra retarde y ya venimos. Somos Radio AM530. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro.